esta noche vamos a comenzar, como dijo Santi, a hablar acerca del perdón. Y realmente ese es un tema muy difícil, porque yo sé que hay muchas personas que realmente, si están luchando con el perdón, es porque alguien te ha ofendido bastante fuerte. Y pues, y la verdad, yo no sé el daño que había estado infligido en sus vidas. Maltratamiento, adulterio, abuso, violación, pues no sé. Pero lo que estoy diciendo es que lo que dice claramente la Biblia es que la responsabilidad para cada uno de nosotros es perdonar. Y vamos a mirar, como dijo Santi, en las próximas cuatro semanas, como cómo debemos perdonar, qué es la perdón bíblica o el perdón bíblico, y si es posible perdonar. Yo quiero decir eso, si eres un creyente, desde el principio es posible perdonar. Pero muchas veces lo que pasa, igual aquí en Colombia, es muy fácil decir que, nadie, perdóname. Pero realmente no hay nada de perdón que está sucediendo entre las personas, aunque están diciendo, perdóname. Entonces, queremos pensar en el perdón en una manera bíblica y queremos definirlo en la misma manera. Y esta noche queremos hacer principalmente dos cosas. Quiero darles nuestra motivación para el perdón y una definición bíblica de perdón. Esa es la meta para esta noche. La motivación para el perdón y una definición. Ok. Primero, quiero hablar de nuestra motivación de perdonar. ¿Por qué debemos perdonar? Tal vez estás diciendo, he intentado perdonar y es imposible. Yo no puedo hacerlo. Y la razón que debes escuchar muy bien esta noche es porque estoy aquí por tu gozo. Les quiero mucho y como hermanos y hermanas en Cristo, yo quiero que ustedes sean llenos de gozo. Pero más que eso, es que yo quiero que Dios sea glorificado. Yo quiero que Dios sea famoso en el mundo y específicamente en IBCC. Yo quiero que Dios sea glorificado. Entonces, cuando estoy hablando con ustedes acerca del perdón, es realmente, yo soy un soldado, un mensajero para la gloria del Señor y soy un abogado de su bien. ¿Qué quiero decir? La última, es decir, la motivación principal y la razón que perdonamos es que la gloria de Dios está en juego. Y si piensas que la única persona afectada por tu dolor y tu situación y conflicto eres tú y ellos con quien estás en conflicto, eso no es verdad, es mucho más grande que eso. Entonces, pero si decimos que la motivación es la gloria del Señor, quiero decir algo acerca de la gloria del Señor. Primero, Dios hace todo por su propia gloria. Dios nos ha creado por un propósito, para conocerlo y para glorificarlo. Estamos hechos a la imagen de Dios, que significa que nosotros reflejamos algo de Dios cuando vivimos en este mundo. Cuando el mundo nos ve como humanos, estamos reflejando algo, estamos diciendo algo acerca del Dios en quienes imagen estamos hechos. Como nosotros somos como señales apuntando a nuestro gran creador. Y Dios, eso es importante cuando estamos hablando de perdón, porque Dios es un Dios de comunión perfecta con la Trinidad. La Trinidad tiene comunidad perfecta o comunión perfecta y amor perfecta. Es decir, nuestras relaciones con otros
están diseñados a reflejar la comunión de la Trinidad. Como cuando nosotros valoramos la justicia, estamos diciendo algo de nuestro Señor, es justo. Cuando amamos a otros, estamos reflejando algo del Señor, que Él es amor. Cuando estamos en comunión, uno con el otro, estamos reflejando algo del Señor, que Él tiene comunión perfecta dentro de la Trinidad. Entonces, como dice 2 Corintios 5:9, si somos creyentes, nuestra meta es agradar al Señor y darle gloria en todo que hacemos, porque ese es el propósito para que estamos aquí. 2 Corintios 5:9. Por eso, ya sea presentes, ausentes, ambicionamos serle agradables. 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Es decir, en mis relaciones con otros, en mis relaciones con ellos en la iglesia, con mis familiares, la gloria de Dios, debemos estar haciendo todo por la gloria de Dios. Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es decir, nuestra unidad, nuestra comunión como los santos en la iglesia es un indicador para ellos que están fuera de la iglesia, es una luz brillando en sus vidas. Y 1 Pedro 4:11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios. Para que en todos Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces, hablamos de la gloria de Dios. Dios hace todo por su gloria y Dios desea nuestro gozo. Tal vez están pensando, ¿por qué estamos hablando de la gloria de Dios? Pensaba que íbamos a hablar de perdón. Espera. John Piper dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es el ser más maravilloso en el universo y nuestro mayor gozo se encuentra en conocerle. Eso significa que cuanto más vivamos para agradar al Señor y glorificarle, más satisfechos y felices seremos. Y nuestro mayor paz y gozo en este mundo viene como resultado de obedecer y glorificar al Señor. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque especialmente en la área del perdón, muchas veces va a surgir la tentación a renunciar y que yo no puedo perdonar, es imposible. Y cuando el enemigo les va a decir que es demasiado difícil, imposible perdonar, recuerda que el enemigo y el pecado nunca terminan en el gozo real. Solo les roban de la vida y de la alegría. Entonces, cuando Dios nos pide perdonar, no está pidiéndonos, y yo no estoy pidiendo de ustedes que hagan cualquier cosa que no va a terminar en su mayor gozo y su mayor gloria. Les voy a decir una y otra vez, porque cuando el perdón es muy difícil, necesitamos recordar que el gozo está en el otro lado del dolor. Entonces, ¿cómo es la gloria de Dios específicamente demostrado en el perdón? Número 1, en la unidad del cuerpo. En la unidad del cuerpo, el Señor recibe la gloria. Juan 17, 21, 23. Jesús ora por la unidad para que Dios sea glorificado y el mundo puede saber que Cristo vino de Dios. Dice, ellos sabrán que somos cristianos. Es que está diciendo que dales unidad para que yo pueda ser glorificado. Juan 13, 34, 35 dice, ellos sabrán que somos cristianos por nuestro amor el uno por el otro.
Cuando vivimos en conflicto el uno con el otro, Cristo, quien renunció su vida para nosotros con la meta de nosotros seamos uno, el que nosotros seamos diferentes y apartados del mundo, cuando vivimos en conflicto, con rencor, con un falta de perdón, nos estamos robando a Dios de la gloria que merece y no vemos en ninguna manera diferente del mundo que estamos dejado aquí para alcanzar. Es decir, en una iglesia, alguien te va a ofender, tarde o temprano. Es posible que un pastor va a pecar contra ti. Esperemos que no, pero sí lo pasa, porque somos pecadores. Pero muchas veces iglesias están destruidas por el rencor, por el resentimiento y por un falta de perdón. Entonces es clave por la unidad de la iglesia que entendamos eso. En lugar de difundir la gloria y fama de Dios para un mundo muerto y perdido, cuando no perdonamos, comenzamos a portarse igual como ellos. Segunda, otra manera en que mostramos gloria a Dios en perdón es por la santificación de sus hijos. Nuestro caminar con Dios es un proyecto comunitario. Eso es Efesios 4, 11 a 13. Para la edificación del cuerpo de Jesús o del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Como un hombre maduro, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, queremos unidad dentro del cuerpo y eso es difícil porque hay pecado dentro del cuerpo. Y entonces, si no sabemos cómo resolver el conflicto, estamos perdiendo nuestra influencia y nuestro testigo antes de un mundo que está mirando. John MacArthur dice, nunca somos más como Cristo que cuando perdonamos. Y yo creo que es verdad. Vemos mucho del carácter de Dios en el perdón. Y cuando perdonamos, reflejamos ese carácter de nuestro Dios y Él está glorificado porque el perdón verdadero yo tengo en mis notas, no es común en el mundo. No existe en el mundo. El perdón de verdad no existe en una manera bíblica en el mundo. Eso es la motivación de perdonar. No para sentirnos mejor o para que, pues ya no tengo rencor, entonces me siento mejor. Eso no es el punto de perdonar. Si eso es tu punto, será muy difícil obedecer. Pero si la motivación es la gloria del Señor, es posible. Entonces, ahora, esa es la motivación. Y por el resto del tiempo esta noche vamos a definir perdón. Pero primero tenemos que definir el perdón. Y es importante porque hay muchas concepciones diferentes de perdón. Pero nuestros versículos claves de esta noche estará Efesios 4, 31 a 32 y Colosenses 3, 12 a 13. Efesios 4, 31 a 32 dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como todo malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, y aquí es clave, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Así como Dios los perdonó en Cristo. Y Colosenses 3, 12 a 13 dice casi igual. Entonces ustedes como escogidos de Dios, está hablando con cristianos, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas,
vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Estamos mandados a perdonar como Cristo nos ha perdonado. Esta es nuestra base de la discusión. En todo que vamos a discutir en las próximas en los próximos 4 predicaciones, si estamos confundidos y si tenemos preguntas, tenemos que regresar a cómo Dios nos ha perdonado. Y esta primera discusión con esa definición será clave. Entonces, para saber cómo debemos perdonar, debemos entender por qué el perdón es necesario, cómo Dios nos perdona y por qué nos perdona. Tenemos que comenzar con el evangelio. Si nunca has estado o nunca has sido perdonado de Dios, el perdón será imposible para ustedes. Eso es clave. Si tú no eres un creyente de verdad, el perdón será imposible. Pero para ellos que sí han sido perdonados de Dios, ese perdón que hemos recibido de Cristo será el poder necesario perdonar como Dios requiere. Ok, eso es como entender la necesidad vamos a definir al perdón según a Dios. ¿Cómo Dios perdona? Primero, hay un estándar. Dios es nuestro creador y Él es el Señor de todo. Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor. Dios es perfectamente santo. Primero de Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de él, que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Dios requiere obediencia perfecta a su ley. Mateo 5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, eso es el estándar que Dios ha puesto. El problema es que el hombre ha quebrado la ley de Dios y ahora somos enemigos de Dios si no somos creyentes. Pero estamos hablando del perdón de Dios, entonces hablando de la necesidad, somos todos. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, es decir, sin Cristo somos enemigos de Dios. Y porque hemos quebrado la ley, el hombre pagará por una eternidad por ese pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el problema es que el hombre no puede salvarse a sí mismo por sus obras buenas. Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Isaías 64:6 dice, porque nuestras buenas obras no cuentan. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Pero bueno, la solución para ese problema de nuestro pecado contra un Dios santo y justo es el perdón y reconciliación. Cristo vino a la tierra como Dios y hombre sin pecado. Colosenses 2:9. Cristo demostró el amor de Dios en morir en la cruz para pagar el castigo de nuestro pecado. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 59:2 dice que el problema con nuestro pecado es que nos separa de Dios. Y si el castigo principal del pecado es separación de Dios, el perdón es que nos libra de este castigo. Isaías 59:2.
pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Esto entonces nos lleva a la primera parte de nuestra definición. El perdón de Dios es misericordioso y lleno de gracia, pero no es gratis. ¿Qué significa no es gratis? Les voy a explicar. Efesios, pero está lleno de gracia. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Una de las palabras claves en griego, que hay varias palabras en el griego para lo que traducimos perdón, pero una de esas palabras comienza con la palabra gracia en griego, es decir, que el perdón tiene que ser bondadoso y pródigo, porque es un regalo inmerecido. El perdón es extremadamente costoso, y por muchos de ustedes, este es porque el perdón parece imposible, porque el costo es demasiado grande. El costo puede ser que, no, pues si perdono a esa persona, pues la justicia, voy a perder la justicia percibida. Te va a costar tu ira. Tal vez te va a costar un poco de dinero. Te va a costar la venganza que quieres y crees que te debe. Va a costarte tu orgullo. Entonces, el perdón, yo no quiero decir que el perdón no es costoso. Vamos a hablar mucho más de eso la próxima semana. Pero el perdón es muy costoso. Entonces, mi pregunta es, si ustedes no están dispuestos a perdonar, ¿qué es lo que temes perder? ¿Qué te va a costar? ¿Tu derecho a ser enojado? ¿Te va a costar dinero, venganza, tu orgullo? ¿El poder que tu falta de perdón tienes sobre esa otra persona? ¿Va a costarles más que cuesta a Dios? Porque la Biblia dice en 1 Juan 4:10 que costó Dios su propio Hijo. Costó Cristo las riquezas del cielo por un tiempo. 2 Corintios 8:9, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Significó que Jesús absorbó la plena ira y rabia del Señor contra el pecado. En la cruz, Jesús está ahí, Mateo 27. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces es que eso es lo que que Cristo renunció para perdonarnos, fue mucho. Las riquezas del cielo, la gloria que estaba recibiendo sin mancha de los ángeles y todo. Se costó mucho, se costó su propia vida, pero es puro gracia. Y sé que para muchos de ustedes eso es lo difícil, que me va a costar mucho. Como dije, la próxima semana vamos a hablar de eso, pero estamos definiendo en ese momento. Entonces, el perdón de Dios es lleno de gracia, misericordioso, pero segundo, el perdón de Dios es condicional. Y aquí surgen todas las preguntas. Pero solo ellos que arrepienten y creen son salvos. Muchos de nosotros estamos tentados a pensar que perdón es incondicional. Pero ¿qué pasó con Jesús en la cruz cuando está diciendo, Dios, perdónales? O cuando Esteban está diciendo que Dios, perdónale porque me están matando. Pues eso no son declaraciones de perdón. Son peticiones de oración de Jesús y Esteban. Son peticiones que Dios honró y salvó personas. Pero no son declaraciones que les perdonó todo. ¿Cómo sé eso? ¿Todas las personas están perdonadas de Dios? ¿Todos se salvan? Pues claro que no. La oferta de perdón es para todos,
pero como cualquier otro regalo, tienes que recibirlo. Pero ¿cuáles son las estipulaciones de Dios por el perdón? Arrepentimiento y fe. Pues no me gusta que voy a dejarlo así porque vamos a hablar mucho más de eso en el futuro, de cómo el perdón es condicional, pero yo creo que espero aclarar un poco más en un rato, pero por el tiempo decir, el perdón de Dios es lleno de gracia y es condicional. Y tercero, el perdón de Dios, y eso es clave, es una promesa y un compromiso, no es un sentimiento. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Por muchos de ustedes, la incomprensión de esta parte de perdón hace que el perdón parezca imposible. No puedes imaginar una circunstancia cuando se puede sentir como perdonar la otra persona. Pero mira, escúchame bien, el perdón no es un sentimiento, es una promesa y compromiso. Puedes hacer una promesa aún si no te apetece y puedes cumplir una promesa aunque no te apetece. Una ilustración, yo puedo decir a mi niño, hey, después del trabajo el viernes vamos al parque. Uy, pero el trabajo en ver, esa es una promesa. Viernes viene todo el día trabajando en la casa, pues yo regreso a la casa agotado. Pero ¿sabes qué? Mi hijo no ha olvidado nada de mi promesa. Y estoy agotado, no me siento cumplir mi promesa, pero ¿sabes qué? Yo puedo cumplir mi promesa en hacerlo, aunque no me siento o no me apetezco. Pero mira, Dios dice que Él no va a recordar. Esto no es perdonar y olvidar. Olvidar es algo pasivo. Dios es omnisciente. Él no puede olvidar. Él escoge no recordar o sostenerlo contra nosotros, que son opiniones o opciones activas. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. La palabra más común en la Biblia por el perdón significa liberar de obligación o consecuencia legal o moral la otra persona. Cuando Dios perdona, Él compromete y Él promete que ya no va a guardar el pecado contra nosotros, contra la persona que es perdonada. Él está escogiendo activamente no recordar. Y si ponemos nuestra fe en confianza en Cristo, somos justificados, declarados ser justos. Dios hace una declaración legal que ya no estamos condenados por nuestros pecados. Es como nunca pasaron. Entonces, ahora sabemos que el perdón es una promesa para no recordar, pero ¿cómo nos aplica prácticamente? Es una promesa a hacer lo siguiente. Y eso es importante. Es una promesa hacer lo siguiente. Yo no voy a insistir ni pensar más en este incidente. Número 2, yo no volveré a sacar a relucir este incidente o otra vez y usarlo contra ti. No volveré a sacar a relucir este incidente y usarlo contra ti. Tercero, es una promesa de decir, yo no voy a hablar de este incidente con otros. Y 4, yo no voy a dejar que este incidente se interponga entre nosotros ni que impida nuestra relación personal. Esas son cosas que puedo prometer.
Es decir, si estoy meditando en la ofensa, si estoy guardando la ofensa, pensando en cómo yo puedo guardar para el futuro, eso es imposible olvidar. Es imposible no recordar. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando mis pecados estaban perdonados del Señor, pues Él recuerda mis pecados porque no olvida nada, pero Él no está contando mis pecados contra mí. Eso es la idea. Es como Él enterró en la tierra y quemó la pala que estaba usado para clavar el hoyo o el hueco. Pero como un resultado de una promesa, significa que el perdón es una transacción entre dos o más personas. Esto es porque no es como, yo lo perdoné en mi corazón. Pues nunca hablé con él ni nada, pero ya la perdoné. Pero perdón bíblica es una transacción entre dos o más personas. Eso elimina perdón unilateral. Perdonar a alguien solamente en mi corazón sin hacer algo con ellos. Y si la transacción no es posible, por ejemplo, si la persona quien me ofendió esté muerto, todavía debemos tener una actitud o espíritu de perdón, es decir, un corazón que está lleno de gracias en una manera vertical, dispuesto a perdonar cuando el arrepentimiento se ha ocurrido. Esa es la misma actitud que Jesús y Esteban. Hay muchos, cuando sabemos que no fue una declaración de perdón, porque Jesús dice, ay, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues claro, unos de ellos que estaban enfrente de él fueron al infierno. Entonces no estaban perdonados. Pero Cristo y Esteban también, ellos tenían el corazón que estaba listo, dispuesto a perdonar, lleno de gracia, porque verticalmente ante el Señor estaban listos a perdonar. El problema fue que la otra persona no había confesado nada, ni había arrepentido. Entonces es como estaban diciendo, estoy listo a perdonarte, lleno de amor, lleno de gracia, pero no puedo perdonar algo que tú no estás admitiendo que sucedió. Y la amargura y resentimiento, el rencor y fricción continua no son opciones para el creyente, porque de ellos muchos están profanados, Hebreos 12:15. Y son partes del hombre el hombre viejo, incrédulo, y tenemos que renunciarlo, Efesios 4:31, Colosenses 3:8. La amargura es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Pues no está haciendo nada, es un pecado contra el Señor. Realmente es que quien está muriendo espiritualmente soy yo. Ok, hemos visto la naturaleza del perdón, pero ¿qué es la meta? Perdón pone las bases y comienza el proceso de reconciliación. Perdón es un medio para un fin. El perdón de Dios no significa simplemente la eliminación de la culpa. Cuando Dios nos perdona, sí estamos declarados justos, pero también comenzamos una nueva y mejorada relación con Él. Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Éramos enemigos y ahora somos hijos adoptados. Primero Pedro 3:18 habla de la razón que Dios murió para nosotros, para traernos a Dios. El evangelio, como el perdón, es un medio para un fin. ¿Y qué es el fin? Reconciliación. Primero Pedro 3:18, porque también Cristo el Mesías murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Por qué?
para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Un autor dice, el propósito de perdón es la restauración de la comunión, la reconciliación de la ruptura. Segundo Corintios 5, 17 y 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Escuche bien. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, no es como, pues yo te voy a perdonar, pero ya no quiero ser tu amigo. Pues, eso no es el punto de perdón. O no, yo perdono a mi esposo, pero ya no hablo con él. Pues eso no es perdón. Eso es otro diferente, porque el punto, la meta del perdón es reconciliación. Salvación y el nacimiento nuevo están inextricablemente conectados con reconciliación. No puedes estar perdonado de Dios sin estar reconciliado con Él. Entonces, de la misma manera, no podemos perdonar a otra persona y al mejor posible o quedarnos enemigos con esa persona. Pero mira, la reconciliación no siempre es inmediata y puede ser un proceso que toma tiempo. La promesa es inmediata, pero la batalla para la restauración continúa. Entonces, para cumplir nuestra definición, tenemos que decir que el perdón no significa la eliminación de todas las consecuencias. Todas las consecuencias. Solamente porque Dios nos perdona. Recuerda, estamos hablando del perdón de Dios. Solamente porque Dios nos perdona no significa que ya no hay consecuencias por nuestro pecado, aunque los pecados están perdonados. Salmos 103. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejo de nosotros nuestras transgresiones. Romanos 8:1. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, estas verdades no enseñan que aquellos perdonados por Dios no se enfrentan a consecuencias por el pecado. Pero ¿cómo puede Dios perdonarnos de verdad y no quitar las consecuencias? Pues mira, hay una ilustración. Si golpeo la pared en mi ira y rompo mi hueso, mi mano, pues yo puedo arrepentirme y Dios me puede perdonar. Y estoy libre de la culpa de mi pecado. Pero todavía tengo una mano rota. La consecuencia está ahí. Es porque Dios disciplínanos. Él no está castigándonos, pero para su gloria, Él a veces disciplínanos como consecuencias de pecado y también para traer gozo en el futuro. Esas consecuencias no son castigos, pero son maneras que Dios entrena y nos enseña. Eso es Hebreos 12, 1 a 11. La disciplina es dolorosa a veces, pero siempre la meta es que termina en más justicia para nosotros. Pero no confunda disciplina y la pena. Disciplina es la corrección amorosa de un padre. La pena es un precio requerido para la ofensa. Si eres un creyente, el propósito de la disciplina de Dios no es infligirle el castigo que mereces. Si eso fuera el caso, estarías ya en el infierno. Pero ellos disciplinan sus niños, sus hijos, para que entiendan la gravedad del pecado
y que ellos se conformen cada vez más a la imagen de Cristo. Ok. En conclusión, nuestra definición final es esta. El perdón de Dios. Estamos pensando en el perdón de Dios. Un compromiso del único Dios verdadero de perdonar graciosamente a los que se arrepienten y creen para que se reconcilian con Él, aunque este compromiso no elimina todas las consecuencias. Pero adaptado para los cristianos, que es importante, perdón es un compromiso de los ofendidos de perdonar graciosamente a los arrepentidos de responsabilidad moral y a reconciliarse con esa persona, aunque no todas las consecuencias son necesariamente eliminadas. Eso es largo. voy a repetirlo porque pueden tomar notas. El perdón adaptado para un cristiano, porque no somos Dios, pero estamos llamados a perdonar en la misma manera de Dios. Es un compromiso de los ofendidos de perdonar graciosamente a los arrepentidos de responsabilidad moral y a reconciliarse con esa persona, aunque no todas las consecuencias son necesariamente eliminadas. ¿Ok? Entonces, terminamos así. Con esta definición bíblica del perdón de Dios y el encargo para nosotros perdonar así, como el Dios nos ha perdonado. ¿Cómo están? ¿Cómo están perdonando? ¿Dios es glorificado en la manera que perdonas? ¿O es el nombre de Dios rebajado por tu amargura y tu rencor, resentimiento? Cuando perdonas a la otra persona, ¿realmente entierras la ofensa para no volver a sacarla a relucir? ¿O guardes aquí en tu bolso para usar como una arma en una discusión futura? Hay muchas que hacen eso. Pues te perdono y en el próximo argumento, uy, 5 años de cosas que supuestamente han sido perdonados surgen y son las balas de mi pistola en ese argumento. Si eso es tu estrategia o estrategia, eso no es perdón. Eso no es perdón. Eso es un perdón falso que dice, oh no, sí te perdono. Y he conocido personas así. No, lo he perdonado por lo que ha hecho. Entonces, ¿por qué me dice que cada argumento termina en con tu lista de ofensas contra ti, tirando cada ofensa en la cara de la otra persona? Eso no es el perdón. Cuando dices que vas a perdonar, la otra persona tiene confianza que realmente has perdonado, que realmente has hecho, o eres el tipo el tipo de persona que cuando tú dices no te perdono, están diciendo que no. Y he conocido personas así, no te perdono, pero estoy esperando para el futuro cuando él me recuerda de mi pecado. El mundo no tiene ni idea cómo perdonar. El mundo guarda ofensas y guarda rencor porque no sabe nada diferente. Nunca han recibido el perdón verdadero de Cristo para demostrarles la gloria de estar liberado de su pecado. Pero nosotros sí hemos recibido como creyentes, hemos recibido el perdón de Dios. Como hijos reconciliados, conocemos el poder de perdón porque hemos sido perdonados. Ya no somos separados de enemigos de Dios porque hemos sido reconciliados.
Gracias al Señor. Y cuando pensamos y meditamos en lo que Cristo ha hecho para nosotros, estamos motivados a mostrar la misma gracia a otros. El modelo de perdón y el poder de perdonar es el Evangelio. Y la próxima semana vamos a hablar más de eso.